La mañana del 15 de marzo de 2017 amaneció con una neblina inusual sobre el barrio de San Rafael, en las afueras de Guadalajara. Elena Martínez se levantó temprano, como todos los días, para preparar el desayuno de su hija Sofía. La niña, de 7 años, dormía profundamente en su pequeña habitación, decorada con dibujos de mariposas que ella misma había pintado. «Sofía, mi amor, es hora de levantarse», susurró Elena mientras acariciaba suavemente el cabello castaño de su hija. Los ojos color miel de Sofía se abrieron lentamente, acompañados de una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «¿Ya es de día, mamá?», preguntó la niña estirándose como un gatito. «Sí, princesa. Y hoy es sábado. ¿Recuerdas lo que me prometiste?». Sofía saltó de la cama con entusiasmo. «Que iba a ayudarte con las plantas del jardín». Elena sonrió. Su hija siempre había sido especial. Una niña dulce y considerada que a sus 7 años mostraba una madurez sorprendente. Mientras preparaba hot cakes con miel, el desayuno favorito de Sofía, Elena observaba por la ventana de la cocina. El parque infantil del vecindario se veía desierto a esa hora temprana, envuelto en la bruma matutina. Roberto Martínez bajó las escaleras ajustándose la corbata. Trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes y los sábados solía tener turno hasta el mediodía. «Buenos días, mis amores», dijo mientras besaba la frente de Sofía y luego los labios de su esposa. «Papi, ¿hoy vas a llegar temprano?», preguntó Sofía mientras untaba mermelada de fresa en su hot cake. «Sí, mi cielo. Hoy salgo a las 12. ¿Qué te parece si cuando regrese vamos todos al parque?». Los ojos de Sofía brillaron. «Sí, podemos llevar la pelota nueva que me regaló la abuela». El parque infantil de San Rafael era el corazón del vecindario. Un espacio modesto pero bien cuidado, con columpios de cadenas oxidadas que chirriaban con el viento, un tobogán azul descolorido por el sol y un conjunto de barras para trepar. En el centro había un viejo carrusel de caballitos que ya no funcionaba, pero que los niños adoraban de todos modos. Todo el parque estaba rodeado por una cerca de malla ciclónica verde, con solo 2 entradas, una por la calle principal y otra por un callejón lateral que conectaba con las casas de atrás. Después del desayuno, Elena y Sofía pasaron la mañana en el pequeño jardín trasero. La niña ayudaba a su madre a regar las plantas y a quitar las hojas secas de los rosales. Carmen Delgado, la vecina de al lado, se asomó por encima de la barda. «Buenos días, Elena. Qué linda se ve Sofía con ese vestidito». Sofía lucía un vestido amarillo con girasoles estampados que su abuela paterna le había regalado en su cumpleaños. Era su favorito. «Gracias, doña Carmen. ¿Cómo está don Luis?», preguntó Elena mientras limpiaba la tierra de sus manos. «Ahí anda, con sus dolores de espalda. Ya sabes, los años no pasan en balde. Oye, ¿supiste lo del hijo de los Herrera? Dicen que anda metido en malos pasos». Elena frunció el ceño. Los Herrera vivían 3 casas más abajo, y su hijo mayor, Diego, había sido un buen muchacho hasta hace poco. «No me digas, ¿qué pasó?». «Pues dicen que lo vieron con unos tipos raros por el centro. Su mamá está que no duerme de la preocupación». Mientras las mujeres conversaban, Sofía jugaba con su muñeca favorita, una princesa de trapo que ella había nombrado Luna. La hacía caminar por entre las macetas, inventando historias de castillos y dragones buenos que protegían a las princesas en lugar de atacarlas. Eran casi las 11 cuando Roberto llamó desde la fábrica. «Mi amor, parece que voy a tardar un poco más. Hubo un problema con una máquina y necesito supervisar la reparación». Elena suspiró. «Está bien, no te preocupes. Sofía y yo te esperamos para ir al parque». «No, no las hagan esperar. Vayan ustedes. Yo las alcanzo allá cuando salga. No debe tardar más de 1 hora». Elena miró a Sofía, que había escuchado la conversación y la miraba con ojos esperanzados.
¿Podemos ir, mamá? Por favor. Está bien, pero solo un ratito. Cuando papá llegue, regresamos a casa para comer. Sofía corrió a su cuarto para buscar su pelota nueva mientras Elena guardaba las herramientas de jardinería. Se lavó las manos y se cambió la blusa manchada de tierra por una limpia. Cuando Sofía bajó con la pelota, Elena notó que también traía a Luna en la otra mano. ¿Vas a llevar a Luna? Sí, ella también quiere ir al parque. Salieron de casa a las 11:20. Elena lo recordaba perfectamente porque miró el reloj de la cocina antes de cerrar la puerta. El sol de marzo calentaba agradablemente, disipando los últimos restos de la neblina matutina. Algunas familias del vecindario también aprovechaban el sábado para hacer actividades al aire libre. Don Joaquín, el señor de la tienda de la esquina, barría la entrada de su negocio. «Buenos días, Elenita, qué bonita se ve la niña». «Gracias, don Joaquín. Vamos un rato al parque. Qué bueno que los niños disfruten. Ya casi no se ven niños jugando como antes, todos pegados a esas maquinitas». El parque estaba a solo 2 cuadras de la casa. Cuando llegaron, había otros niños jugando. Los gemelos Ramírez, de 5 años, se turnaban en el tobogán mientras su madre, Patricia, los vigilaba desde una banca. También estaba Carlitos, el hijo de los Mendoza, columpiándose solo. Era un niño tímido de 6 años que pocas veces interactuaba con otros niños. «Mamá, mira, Carlitos está en mi columpio favorito», dijo Sofía señalando el columpio del extremo derecho, el único que no chirriaba tanto. «Bueno, mi amor, puedes usar otro mientras tanto». Sofía corrió hacia los columpios y eligió el del centro. Elena se sentó en la banca junto a Patricia. «¿Cómo has estado, Patricia?» «Bien, Elena. Aquí andamos. Los gemelos me traen loca. Pero ¿qué se le va a hacer? ¿Y Roberto?» «Trabajando. Ahorita viene para acá». Las 2 mujeres conversaban mientras vigilaban a los niños. Sofía se columpiaba cada vez más alto, su vestido amarillo ondeando con el movimiento. En un momento, la pelota se le cayó y rodó hacia los arbustos que estaban junto a la entrada lateral del parque. «¡Mi pelota!», gritó Sofía, bajando de un salto del columpio. «Ten cuidado, mi amor», le advirtió Elena. Aunque no le prestó mucha atención, el parque era seguro y la pelota no había rodado muy lejos. Sofía corrió tras su pelota, que se había detenido entre unos arbustos de bugambilias. Mientras tanto, los gemelos Ramírez comenzaron a pelear por quién usaría el tobogán, distrayendo a ambas madres. «Marco, ya te tocó 3 veces. Ahora me toca a mí», gritaba Mateo. «No es cierto, tú fuiste el último». Patricia se levantó para mediar entre sus hijos. «Ya, los 2 van a turnarse de uno en uno o nos vamos a casa». Elena también se puso de pie para ayudar a su amiga a calmar a los niños. Fue cuestión de segundos, tal vez un minuto. Cuando volvió a mirar hacia donde estaba Sofía, la niña ya no estaba. «¿Sofía?», llamó sin alarma todavía. Pensó que quizás había ido detrás de los arbustos a recoger la pelota. «Sofía, mi amor». Caminó hacia los arbustos. La pelota estaba ahí, pero Sofía no. Luna, su muñeca, yacía en el suelo junto a la pelota, con uno de sus bracitos de trapo extendido, como si hubiera intentado alcanzar algo. «¡Sofía!». El tono de Elena cambió. Ahora había urgencia en su voz. «¡Sofía! ¡Contéstame!». Patricia notó la angustia en la voz de su amiga. «¿Qué pasa?». «No encuentro a Sofía. Estaba aquí hace un segundo». «Tranquila, debe estar por aquí. Niños, ¿han visto a Sofía?». Carlitos negó con la cabeza desde el columpio. Los gemelos estaban demasiado ocupados en su pelea como para haber notado algo. Elena corrió hacia la entrada lateral. La puerta de malla ciclónica estaba entreabierta, algo inusual. Salió al callejón mirando en ambas direcciones. Algunas casas tenían las ventanas abiertas, pero no se veía a nadie en la calle. «Sofía, Sofía, mi amor, ¿dónde estás?». Su voz resonaba entre las paredes del callejón.
Algunos perros comenzaron a ladrar, alarmados por los gritos. Elena regresó al parque, su corazón latiendo desbocadamente. «¡Llama a la policía!», le gritó a Patricia mientras marcaba el número de Roberto en su celular. «¿Qué pasa?». Roberto contestó al segundo timbrazo. «Roberto, Sofía desapareció. Estábamos en el parque y desapareció». «¿Cómo que desapareció? Elena, cálmate. ¿Qué pasó?». «No sé. Fue por su pelota. Y cuando volteé ya no estaba». «Ven rápido, por favor». «Voy para allá. No te muevas del parque». Patricia ya había llamado al 911. En cuestión de minutos comenzaron a llegar los vecinos, alertados por los gritos. Don Joaquín llegó corriendo desde su tienda. «¿Qué pasó, Elenita? Mi niña, mi Sofía desapareció». Elena lloraba desconsoladamente, aferrando la muñeca Luna contra su pecho. Carmen Delgado apareció con su esposo Luis. «Vamos a buscarla. No puede estar lejos». Los vecinos se organizaron rápidamente. Algunos revisaron el parque metro por metro, otros recorrieron las calles aledañas. Carmen fue a tocar puerta por puerta preguntando si alguien había visto a la niña del vestido amarillo. Roberto llegó en menos de 15 minutos, con el rostro pálido y la camisa empapada en sudor. Abrazó a Elena, que temblaba incontrolablemente. ¿Revisaron bien todo el parque? «Sí, Roberto, no está. La puerta lateral estaba abierta. Alguien se la llevó». «No digas eso, vamos a encontrarla». La policía municipal llegó 20 minutos después del llamado. 2 oficiales comenzaron a tomar la declaración de Elena mientras otros acordonaban el parque. El oficial Ramírez, un hombre de mediana edad con bigote canoso, hacía las preguntas de rutina. «¿A qué hora llegaron al parque?» «Como a las 11:30. ¿Notó algo extraño? ¿Alguien sospechoso?» Elena negó con la cabeza. Las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas. «No, todo estaba normal. Había otros niños jugando». «¿La niña habló con algún extraño?» «No, solo estaba jugando en el columpio. Fue por su pelota y...». Elena se quebró nuevamente. El oficial Mendoza, más joven, examinaba el área donde habían encontrado la pelota y la muñeca. Tomó fotografías y buscó cualquier evidencia. No había signos de lucha, ninguna huella clara en la tierra seca. «La puerta lateral da a la calle Morelos», comentó Mendoza a su compañero. «Si alguien se la llevó por ahí, pudo haber tenido un vehículo esperando». Para el mediodía, el parque estaba lleno de policías, vecinos y curiosos. Habían comenzado a circular fotos de Sofía por WhatsApp. Roberto había corrido a casa para traer una fotografía reciente. Sofía, sonriendo en su fiesta de cumpleaños número 7, con su vestido rosa y una corona de princesa. Los padres de Elena llegaron desde el centro de Guadalajara. Doña María abrazó a su hija mientras don Carlos interrogaba a los policías sobre qué estaban haciendo para encontrar a su nieta. «Señor, estamos haciendo todo lo posible. Ya se emitió una alerta Amber. Todas las unidades están buscando». «Pues no, es suficiente. Mi nieta está allá afuera con quién sabe quién». La tarde transcurrió en una búsqueda frenética. Grupos de vecinos peinaron cada calle, cada terreno baldío, cada rincón del barrio. Roberto y otros hombres revisaron el cauce seco del arroyo que pasaba a 3 cuadras del parque. Las redes sociales se inundaron con la foto de Sofía y la descripción. Niña de 7 años, cabello castaño, ojos color miel, vestido amarillo con girasoles, desaparecida en el parque de San Rafael. Elena permanecía en el parque, aferrada a la esperanza de que Sofía regresara al mismo lugar. Se sentó en el columpio donde su hija había estado jugando minutos antes de desaparecer. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Señora Martínez», se acercó el oficial Ramírez, «necesitamos que venga a la comandancia para hacer la denuncia formal y darnos más información».
No quiero irme. ¿Y si Sofía regresa y no me encuentra? Dejaremos un oficial aquí. Le prometo que si aparece algo, será la primera en saberlo. Carmen Delgado se ofreció a acompañar a Elena. En la comandancia, el proceso fue doloroso. Tuvieron que describir cada detalle de Sofía. Su estatura, 1,20 metros, su peso, 22 kilos, cualquier marca particular, un lunar pequeño en el cuello, su tipo de sangre, O positivo. Cada pregunta era como un cuchillo clavándose en el corazón de Elena. ¿Ha habido problemas familiares recientemente? ¿Algún divorcio? ¿Custodia disputada? No, nada de eso. Somos una familia normal, respondió Roberto, ofendido por la implicación. ¿Enemigos? ¿Alguien que pudiera querer hacerles daño? Ambos negaron. Eran gente trabajadora, sin problemas con nadie. La primera noche fue interminable. Elena no pudo dormir, pasando las horas entre la sala y el cuarto de Sofía. Todo estaba tal como lo había dejado esa mañana. La cama con las sábanas de unicornios, los dibujos en la pared, los juguetes en su pequeño baúl de madera. Roberto tampoco durmió, saliendo cada hora para recorrer el vecindario con una linterna. Los medios de comunicación llegaron al día siguiente. Reporteros de varios canales locales se apostaron frente a la casa de los Martínez. Elena, con los ojos hinchados y la voz ronca, hizo un llamado desesperado. Sofía, mi amor, si me estás viendo, quiero que sepas que mamá y papá te amamos mucho. Estamos buscándote. Y a la persona que se llevó a mi hija, por favor, se lo suplico, devuélvanmela. Es solo una niña inocente. La búsqueda se intensificó. Llegaron unidades caninas. Se revisaron las cámaras de seguridad de los negocios cercanos, aunque la mayoría no funcionaban o no enfocaban hacia el parque. Se entrevistó a cada persona que vivía en un radio de 5 cuadras. Diego Herrera, el joven del que Carmen había hablado esa mañana, fue interrogado intensamente cuando alguien mencionó que lo habían visto cerca del parque ese día. Pero tenía una coartada sólida. Había estado trabajando en un taller mecánico del otro lado de la ciudad, con múltiples testigos que lo confirmaron. Una señora mayor, doña Esperanza, juró haber visto una camioneta blanca vieja salir rápidamente del callejón lateral poco después de las 11:30. Pero no pudo dar más detalles, ni la marca, ni las placas, ni quién conducía. Era blanca, eso sí lo recuerdo, y vieja, de esas cuadradas. Iba muy rápido, por eso me llamó la atención. Aquí los carros siempre van despacio por los niños. La policía investigó cada camioneta blanca en Guadalajara y alrededores. Fue una tarea monumental, que no llevó a ninguna parte. Mientras tanto, el parque permaneció cerrado, rodeado de cinta amarilla que decía «No pasar». El columpio favorito de Sofía se mecía suavemente con el viento, como si guardara el secreto de lo que había pasado esa mañana de marzo. Una semana después, cuando no había aparecido ninguna pista sólida, los Martínez contrataron a un investigador privado. Gastaron todos sus ahorros, vendieron el carro, pidieron prestado a familiares. Nada era demasiado si significaba encontrar a Sofía. El investigador, un exagente judicial llamado Armando Soto, revisó cada detalle del caso. Entrevistó nuevamente a todos los testigos, examinó el parque centímetro a centímetro, investigó a cada persona con antecedentes criminales en la zona. «Hay algo que no cuadra», le dijo a los Martínez después de 2 semanas de investigación. «No hay evidencia de forcejeo. La niña no gritó. Nadie vio nada concreto. Es como si se hubiera esfumado». «¿Está diciendo que mi hija se fue por su voluntad?» Roberto apretó los puños. «No, señor Martínez. Estoy diciendo que quien se la llevó probablemente era alguien que ella conocía, alguien en quien confiaba lo suficiente como para irse sin hacer ruido». Esta revelación destrozó aún más a Elena. Comenzó a sospechar de todos: vecinos,
Maestros, incluso familiares lejanos. La paranoia y el dolor la consumían día a día. El parque permaneció cerrado durante meses. Los niños del barrio tuvieron que buscar otros lugares para jugar. Pero algo extraño comenzó a suceder. Algunos vecinos reportaban escuchar el chirrido de los columpios por las noches, cuando el parque estaba vacío y cerrado. Don Joaquín juró haber visto una sombra pequeña cerca del columpio favorito de Sofía una madrugada cuando salió a recibir la mercancía para su tienda. Era como una niña, pero cuando me acerqué a la reja no había nadie. Estos testimonios fueron descartados por la policía como producto del trauma colectivo del vecindario. Pero para Elena, cada rumor, cada sombra, cada sonido inexplicable era una señal de que Sofía estaba tratando de comunicarse, de regresar a casa. Los meses se convirtieron en años. Los Martínez nunca se mudaron, a pesar de que la casa se había convertido en un museo del dolor. El cuarto de Sofía permanecía intacto, esperando su regreso. Elena desarrolló el ritual de sentarse en el columpio del parque cada 15 de marzo, el aniversario de la desaparición. El caso de Sofía Martínez se convirtió en uno más de los miles de casos sin resolver en México. Su foto envejecida digitalmente aparecía periódicamente en las redes sociales con la palabra desaparecida en letras rojas. Pero para el barrio de San Rafael, especialmente para el parque infantil, nada volvió a ser igual. Los columpios que antes resonaban con risas infantiles ahora colgaban silenciosos, oxidándose lentamente. El tobogán acumulaba hojas secas. Los caballitos del carrusel parecían más tristes que nunca, y el columpio del extremo derecho, el favorito de Sofía, desarrolló la inquietante costumbre de moverse solo cuando no había viento, como si una presencia invisible lo ocupara, esperando eternamente el regreso que nunca llegó. Fin del capítulo 1. Pausa narrativa. Esperando comando OK para continuar con el capítulo 2. Tentar nuevamente editar capítulo 2. 7 años de silencio 15 de marzo de 2024. Elena Martínez despertó como cada año en esta fecha, con un peso en el pecho que ningún tiempo podría aliviar. 7 años. 7 años desde que Sofía desapareció en el parque de San Rafael. En el espejo del baño observó su reflejo. El cabello antes castaño brillante ahora mostraba mechas grises prematuras. Los ojos habían perdido su brillo. Las arrugas marcaban un dolor que ninguna crema podría borrar. Roberto ya estaba en la cocina, preparando café. Su rutina matutina había cambiado drásticamente desde aquel día. Ya no silbaba mientras se alistaba para el trabajo. No hacía bromas durante el desayuno. El silencio se había convertido en el tercer habitante de la casa. ¿Vas a ir?, preguntó sin necesidad de especificar a dónde. «Siempre voy», respondió Elena, tomando la taza de café que su esposo le ofrecía. El parque de San Rafael había reabierto 2 años después de la desaparición de Sofía, pero nunca recuperó su antigua vitalidad. Los padres del vecindario preferían llevar a sus hijos a otros lugares, aunque quedaran más lejos. Solo los adolescentes lo usaban ocasionalmente como punto de reunión nocturna, atraídos precisamente por su fama siniestra. Elena se vistió con ropa oscura, como cada aniversario. Tomó del closet una caja de zapatos que guardaba como un tesoro. Dentro estaban las cosas de Sofía que habían quedado en el parque aquel día. La pelota desinflada por los años, y Luna, la muñeca de trapo cuidadosamente preservada en una bolsa de plástico. «Voy contigo», dijo Roberto sorprendiéndola. Usualmente la dejaba hacer este ritual sola. «No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Es mi hija también». Caminaron las 2 cuadras en silencio. El vecindario había cambiado mucho en 7 años. Don Joaquín había vendido su tienda a una cadena de conveniencia.
Los Mendoza se habían mudado al año siguiente de la desaparición. No soportaban ver a su hijo Carlitos asustarse cada vez que pasaban cerca del parque. Patricia Ramírez y sus gemelos también se habían ido a otra ciudad donde nadie conociera su conexión con el caso. Carmen Delgado era de las pocas vecinas originales que quedaban. La vieron regando sus plantas cuando pasaron frente a su casa. Elena, Roberto, saludó con tristeza. ¿Van al parque? Elena asintió. En 7 años habían desarrollado un lenguaje no verbal para estos encuentros. Las palabras sobraban cuando el dolor era tan evidente. El parque lucía abandonado, a pesar de los intentos municipales por mantenerlo. La pintura del tobogán se había descascarado aún más, revelando el metal oxidado debajo. Los columpios chirriaban con el viento matutino, un sonido que Elena había llegado a asociar con fantasmas y recuerdos. Se sentó en el columpio favorito de Sofía, el del extremo derecho. Roberto permaneció de pie a su lado, con una mano en su hombro. Durante varios minutos solo estuvieron ahí, recordando. «A veces pienso que todavía puedo escucharla», murmuró Elena. «Su risa cuando se columpiaba alto». «Yo también», admitió Roberto. Lo que no le dijo a su esposo era que últimamente había empezado a ver cosas. Pequeños destellos en su visión periférica cuando pasaba por el parque. Una figura infantil que desaparecía cuando volteaba a mirar directamente. Sombras que no correspondían a nada tangible. Sabía que Roberto pensaría que estaba perdiendo la razón, y tal vez tenía razón. A las 11:30, la hora exacta de la desaparición, Elena sacó a Luna de la bolsa y la colocó en su regazo. Era un ritual que había desarrollado. Sostener la muñeca mientras hablaba con Sofía como si pudiera escucharla. «Hola, mi amor. Mamá está aquí. Papá también vino hoy. Te extrañamos tanto». Las lágrimas comenzaron a fluir libremente. Roberto se alejó un poco dándole espacio. Él tenía su propia forma de lidiar con el dolor, más silenciosa, más interna. Se acercó al área donde habían encontrado la pelota, ahora cubierta de pasto crecido. Algo llamó su atención. «Elena», la llamó, «ven a ver esto». Ella se acercó secándose las lágrimas. Roberto señalaba el suelo cerca de los arbustos de bugambilias. «¿Ves eso?» Entre la tierra y el pasto, parcialmente enterrado, había algo que brillaba con el sol. Roberto se agachó y lo desenterró cuidadosamente. Era un dije de metal, pequeño y en forma de mariposa. Elena jadeó. Es el dije que le regalé en su 6º cumpleaños. Era de una pulserita que perdió poco antes de...». Se miraron sin saber qué pensar. ¿Cómo era posible que apareciera ahora, después de 7 años? La policía había revisado cada centímetro del parque. «Deberíamos llamar a la policía», sugirió Roberto. «¿Para qué? Ya no les importa. Es solo un caso frío más». Guardaron el dije con cuidado. Mientras se preparaban para irse, escucharon voces acercándose. Un grupo de trabajadores municipales llegaba con herramientas y materiales de construcción. «Disculpen», se acercó uno de ellos. Un hombre joven con casco amarillo. «Vamos a empezar los trabajos de renovación del parque. Les pediría que se retiren por su seguridad». «¿Renovación?», preguntó Elena. «Sí, señora. Van a cambiar todos los juegos, poner piso nuevo, mejorar la iluminación. Órdenes del nuevo alcalde. Quiere revitalizar los espacios públicos». Elena sintió una punzada en el pecho. Cambiar todo significaría borrar los últimos vestigios físicos de aquel día. «Van a quitar los columpios». «Todo, señora. Van a poner juegos nuevos, más modernos y seguros». Roberto tuvo que prácticamente arrastrar a Elena fuera del parque. Ella miraba hacia atrás mientras los trabajadores comenzaban a acordonar el área. «No pueden hacer eso», repetía. «Es lo único que queda». Esa noche Elena no pudo dormir.
La idea de que destruyeran el columpio donde Sofía había jugado por última vez la atormentaba. A las 3 de la madrugada se levantó y fue a la ventana, que daba hacia la dirección del parque. Aunque no podía verlo desde ahí, juró escuchar el familiar chirrido de los columpios. Al día siguiente, el trabajo de demolición comenzó temprano. Elena se paró en la reja del parque, observando cómo desmontaban los viejos juegos. Cuando llegó el turno del columpio favorito de Sofía, tuvo que voltear la mirada. «Señora», uno de los trabajadores se le acercó. Era un hombre mayor, con cara amable. «Usted es la mamá de la niña, ¿verdad? La que desapareció». Elena asintió, sorprendida de que la reconocieran después de tantos años. «Mi hija iba a la escuela con Sofía, mismo salón. Lo siento mucho». «Gracias», murmuró Elena. «Mire, no debería decirle esto, pero...». El hombre miró alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. «Ayer, cuando estábamos haciendo las mediciones, pasó algo raro». «¿Qué tipo de cosa rara?» «El columpio ese, el de la orilla. Se movía solo, pero no había nada de viento, y mi compañero Jorge jura que vio una niña sentada ahí por un segundo. Cuando pestañeó ya no había nadie». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Una niña?» «Sí, con un vestido amarillo», dijo. «Pero seguro fue su imaginación. Es que este lugar tiene su fama, ¿no?» Elena regresó a casa con el corazón acelerado. No era la única que veía cosas. Durante años había escuchado rumores similares. Vecinos que veían sombras infantiles en el parque al atardecer, el sonido de una pelota botando cuando no había nadie, risas infantiles llevadas por el viento. Esa tarde, mientras los trabajadores continuaban la demolición, Elena decidió visitar a alguien que había evitado durante años. Esperanza Morales, la anciana que había visto la camioneta blanca el día de la desaparición. Vivía sola en una casa al final de la calle Morelos, justo donde el callejón del parque desembocaba. Doña Esperanza, ahora de 84 años, la recibió con sorpresa. «Elena, qué milagro. Pasa, pasa». La casa olía a hierbas medicinales y velas. Doña Esperanza era conocida en el barrio por sus remedios caseros y, según algunos, por tener el don de ver más allá de lo evidente. «Sé por qué vienes», dijo la anciana mientras servía té de manzanilla. «Es por lo del parque». «¿Cómo? ¿Lo sabe?» «Ay, hija, todo el barrio habla de la renovación y de las cosas raras que pasan ahí». Elena tomó valor. «Doña Esperanza, usted ve cosas que otros no ven. ¿Ha visto algo en el parque? ¿Algo relacionado con Sofía?» La anciana suspiró profundamente. «He visto muchas cosas en mis años, Elena, algunas mejores no decirlas, pero sí, he visto a tu niña». Elena casi deja caer la taza. «¿Qué? No como crees. No es ella en carne y hueso. Es como un eco, una huella que quedó. Los lugares guardan memorias, especialmente cuando algo muy fuerte pasó ahí. No entiendo. Tu niña dejó mucha energía en ese parque, amor, alegría, pero también miedo al final. Esa energía no se va fácil, por eso la gente ve cosas. ¿Pero está viva? ¿Mi Sofía está viva en algún lugar?» Doña Esperanza tomó las manos de Elena entre las suyas, arrugadas y cálidas. «Eso no lo puedo ver, hija. Lo siento. Pero te digo algo. Si están quitando el parque, van a remover más que tierra y metal. Van a despertar lo que ha estado dormido». Elena salió de casa de Doña Esperanza más confundida que antes. Ecos, energías. Sonaba a locura, pero después de 7 años de nada, cualquier explicación era mejor que el vacío. Los siguientes días fueron un torbellino. La demolición del parque viejo avanzaba rápidamente. Elena iba cada día, documentando con su celular cada etapa del proceso. Otros vecinos veteranos también se acercaban, compartiendo memorias de cuando sus hijos jugaban ahí.
antes de que el parque se convirtiera en un lugar maldito. Fue el jueves cuando ocurrió el primer incidente significativo. Los trabajadores habían quitado todos los juegos y estaban excavando para nivelar el terreno. De pronto la máquina excavadora golpeó algo duro. ¡Alto!, gritó el supervisor. Bajaron a revisar. Enterrado a casi 1 metro de profundidad, encontraron una caja de metal, oxidada por los años. Elena, que estaba observando desde la reja, vio la conmoción y se acercó. ¿Qué encontraron? El supervisor dudó, pero la expresión de Elena lo convenció. Una caja. Parece vieja. Vamos a abrirla. Con cuidado forzaron la tapa oxidada. Dentro había varios objetos, fotografías viejas descoloridas, lo que parecían ser cartas y varios juguetes pequeños. Elena se acercó más y palideció. «Ese osito», señaló un pequeño oso de peluche en miniatura. Sofía tenía uno igual, se lo habían regalado en una piñata. El supervisor inmediatamente llamó a la policía. En cuestión de minutos, el parque se convirtió nuevamente en escena del crimen. Los detectives que llegaron eran nuevos, no habían trabajado el caso original. «Señora Martínez, no podemos confirmar que estos objetos estén relacionados con su hija hasta que los analicemos», le explicó la detective Ruiz, una mujer joven pero seria. «¿Van a reabrir el caso?» «Nunca se cerró, señora. Pero sí, esto es una nueva evidencia que hay que investigar. Los objetos fueron llevados al laboratorio. Las fotografías mostraban niños jugando en lo que parecía ser el mismo parque, pero de décadas atrás. Las cartas estaban demasiado deterioradas para leerse, pero lo más perturbador fueron los juguetes. Había 7 en total. Cada uno parecía pertenecer a un niño diferente. Esa noche, Elena no le contó a Roberto sobre el osito. No quería darle falsas esperanzas, pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba por revelarse. El viernes por la mañana, los trabajadores se negaron a continuar. «Jefe, no es por ser supersticiosos, pero aquí pasan cosas raras», le dijo Jorge al supervisor. «¿Qué tipo de cosas?» «Ayer, después de que se llevaron la caja, las herramientas se movían solas. Y Paco jura que vio huellas de pies pequeños en el cemento fresco, pero cuando fuimos a ver, ya no estaban». El supervisor, frustrado pero sin opciones, tuvo que llamar a la oficina municipal. Mientras esperaban instrucciones, Elena aprovechó para acercarse al hoyo donde habían encontrado la caja. Algo en la tierra removida llamó su atención. Se agachó y con cuidado desenterró lo que parecía ser un pedazo de tela. Su corazón se detuvo. Era un fragmento de tela amarilla con lo que podía ser parte de un girasol estampado. «No puede ser», murmuró, guardándolo rápidamente en su bolsillo antes de que alguien la viera. Esa tarde, la detective Ruiz la llamó. «Señora Martínez, necesitamos que venga a la estación. Hay algo que debe ver». Elena fue sola, sin decirle a Roberto. En la estación, la llevaron a una sala de reuniones, donde había varias fotografías desplegadas en la mesa. «Logramos restaurar parcialmente algunas de las fotos de la caja», explicó la detective. «Mire con cuidado». Elena examinó las imágenes. Eran del parque, definitivamente, pero de muchos años atrás. Los juegos eran diferentes, más antiguos. En una de las fotos, borrosa pero distinguible, había un hombre parado junto a los columpios. Algo en su postura le resultaba inquietantemente familiar. ¿Reconoce a alguien? Elena negó con la cabeza, pero una sensación de malestar crecía en su estómago. «Hay más», continuó la detective. «Investigamos los registros del parque. Resulta que entre 1960 y 1990 hubo al menos 7 desapariciones de niños en un radio de 5 cuadras del parque, casos que nunca se resolvieron». «¿7?» Elena sintió que la habitación daba vueltas. «Sí, y aquí está lo extraño.
Todos desaparecieron en marzo, en días diferentes, pero siempre en marzo. Su hija sería la octava. Elena tuvo que sentarse. 8 niños, 8 desapariciones. El patrón era demasiado específico para ser coincidencia. ¿Qué significa esto? ¿Hay un asesino serial que ha estado activo por más de 60 años? Es una posibilidad que estamos investigando, pero hay algo más que debes saber. Los análisis preliminares de la caja indican que fue enterrada hace aproximadamente 7 años. ¿7 años? ¿Justo cuando Sofía? Exactamente. Alguien enterró esa caja el mismo día o muy cerca del día que su hija desapareció. Elena salió de la estación con más preguntas que respuestas. ¿Quién enterraría una caja con evidencia de viejos crímenes justo cuando Sofía desapareció? ¿Era una confesión? ¿Una advertencia? ¿Un patrón enfermizo que alguien estaba siguiendo? Cuando llegó a casa, Roberto la esperaba preocupado. ¿Dónde estabas? La detective Ruiz llamó hace rato. Elena le contó todo, la caja, las fotos, las otras desapariciones. Roberto la escuchó en silencio, su rostro palideciendo con cada revelación. «Tenemos que irnos de aquí», dijo finalmente. «Esta casa, este barrio, todo está maldito. No podemos irnos. ¿Y si Sofía trata de volver y no nos encuentra? Elena, han pasado 7 años. 7 años. Sofía no va a volver». Fue la primera vez que Roberto lo dijo en voz alta. Las palabras quedaron flotando entre ellos como un abismo que acababa de abrirse. «Tú te rendiste», lo acusó Elena. «Pero yo no. Yo nunca voy a dejar de buscarla». Roberto salió de la casa dando un portazo. Elena se quedó sola, aferrando el fragmento de tela amarilla que había encontrado. En el silencio de la casa, creyó escuchar algo. El sonido distante de un columpio chirriando. Se asomó por la ventana. La noche había caído y las luces de la obra en el parque estaban apagadas. Pero bajo la luz de la luna pudo ver algo moviéndose. El último columpio que quedaba en pie, el que había sido el favorito de Sofía, se mecía suavemente. No había viento esa noche. Elena tomó una linterna y salió de casa. Tenía que ver de cerca. Mientras caminaba hacia el parque, notó que no era la única despierta. Varias ventanas tenían las cortinas entreabiertas, ojos curiosos siguiendo el mismo fenómeno. Cuando llegó a la reja, el columpio seguía moviéndose. Adelante y atrás, con el mismo ritmo que Sofía usaba cuando se columpiaba. «Sofía», susurró Elena, «¿eres tú, mi amor?» El columpio se detuvo abruptamente. Por un momento, Elena juró ver una pequeña figura sentada en él. Una niña con vestido amarillo que la miraba directamente. Pestañeó y la imagen desapareció. Pero algo quedó. En el asiento del columpio, brillando bajo la luz de la luna, había otro objeto. Elena escaló la reja con una agilidad nacida de la desesperación. Se acercó temblando al columpio. Era una fotografía, nueva no como las viejas de la caja. La tomó con manos temblorosas y la iluminó con la linterna. La sangre se le heló en las venas. Era una foto de Sofía, pero no de hace 7 años. Era Sofía como se vería ahora, a los 14 años. Los mismos ojos color miel, el mismo cabello castaño pero más largo, las mismas facciones pero maduras. Y al fondo de la foto, borroso pero reconocible, estaba el mismo parque donde Elena se encontraba ahora. Un grito se ahogó en su garganta cuando escuchó pasos detrás de ella. Fin del capítulo 2. Pausa narrativa. Esperando comando OK para continuar con el capítulo 3. Tentar nuevamente editar capítulo 3. Revelaciones en la oscuridad. Elena se giró bruscamente, el corazón martilleando en su pecho. La figura que emergió de las sombras la hizo retroceder hasta chocar con el columpio. «Tranquila, Elena, soy yo, Carmen». Carmen Delgado estaba ahí, en bata y pantuflas, con una expresión que mezclaba preocupación y algo más. ¿Miedo? «Carmen,
¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, supongo. Vi el columpio moviéndose desde mi ventana. Los ojos de Carmen se fijaron en la fotografía que Elena apretaba contra su pecho. ¿Qué tienes ahí? Elena dudó, pero Carmen había sido su amiga durante años. Le mostró la foto. Carmen ahogó un grito. Dios mío, es Sofía. ¿O alguien quiere que crea que es Sofía? Elena, tenemos que llamar a la policía. Esto es... Carmen se detuvo, mirando alrededor nerviosamente. No deberíamos estar aquí. Este lugar... Hay algo malo en este lugar. Siempre lo hubo. ¿A qué te refieres? Carmen parecía debatirse internamente. Finalmente suspiró. Mi suegra, que en paz descanse, me contó historias sobre el parque, sobre lo que había aquí antes. Elena, ¿sabías que este terreno era parte del antiguo cementerio de San Rafael? Elena sintió un escalofrío. ¿Cementerio? Sí. Lo trasladaron en los años 50 para construir el barrio, pero dicen que no movieron todos los cuerpos, que algunos quedaron y luego empezaron las desapariciones. Carmen, esos son supersticiones. Lo son. 8 niños desaparecidos, Elena. 8. Y ahora esto. Señaló la fotografía. Alguien o algo quiere decirnos algo. Un ruido metálico las sobresaltó. Era la puerta del parque que se había abierto sola. O eso parecía. Vámonos, urgió Carmen. Pero Elena estaba mirando fijamente hacia la oscuridad, más allá de la puerta abierta. No, esperé 7 años por una señal, cualquier señal. No me voy ahora. Elena, por favor, vete tú si quieres. Yo me quedo. Carmen la miró con una mezcla de admiración y lástima. Siempre fuiste la más valiente. Ten cuidado. Se alejó apresuradamente, dejando a Elena sola en el parque en demolición. Elena atravesó la puerta abierta. La excavadora había dejado grandes hoyos en lo que antes era el área de juegos. Con la linterna iluminó el terreno destrozado. Fue entonces cuando lo vio. Otro destello metálico en uno de los hoyos. Bajó con cuidado. Era otra caja, más pequeña que la primera. Esta parecía más nueva, menos oxidada. Con las manos temblando, la abrió. Dentro había un celular, apagado y viejo, del tipo que se usaba hace 7 años, y debajo, un sobre con su nombre escrito, Elena Martínez. El mundo pareció detenerse. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro había una carta escrita, a mano. Señora Martínez, si está leyendo esto, significa que finalmente removieron el parque. Llevaba años esperando este momento, pero también temiéndolo. Mi nombre es Raúl Mendoza. Fui conserje del Centro Comunitario de San Rafael durante 30 años. Cuando me diagnosticaron cáncer terminal, hace 7 años, supe que tenía que confesar, pero fui un cobarde. No pude enfrentar lo que hice, lo que permití que pasara. Su hija está viva. O al menos lo estaba cuando me fui de Guadalajara hace 7 años. No fui yo quien se la llevó, pero sé quién fue y sé por qué. Hay un sótano bajo el antiguo centro comunitario, en la calle Hidalgo 47. Nadie sabe que existe. Ahí encontrará respuestas. Pero tenga cuidado. Él podría haber regresado. Perdóneme por mi silencio. El miedo me convirtió en cómplice. RM. Elena tuvo que sentarse en el borde del hoyo. ¿Viva? Sofía podría estar viva. El celular, con manos temblorosas, presionó el botón de encendido, rezando porque aún tuviera batería. Milagrosamente, la pantalla se iluminó. Había un solo video en la memoria, lo reprodujo. La imagen era borrosa, grabada apresuradamente. Se veía el parque desde un ángulo extraño, como si alguien estuviera grabando escondido. De pronto, apareció Sofía en la pantalla, su vestido amarillo inconfundible. Estaba recogiendo su pelota cuando alguien se le acercó. Un hombre que Elena reconoció con horror. «No puede ser», susurró. Era Joaquín, don Joaquín, el amable dueño de la tienda de la esquina.
el hombre que siempre tenía dulces para los niños, el que había ayudado a buscar a Sofía ese día terrible. En el video, Joaquín le decía algo a Sofía. La niña parecía dudar, pero luego lo siguió hacia la puerta lateral del parque. La grabación terminaba ahí. Elena vomitó en el hoyo. La traición, el engaño, la monstruosidad de todo la golpeó como un maremoto. Don Joaquín, habían compartido cenas, celebraciones, navidades. Sus hijos habían jugado juntos cuando eran pequeños. Se levantó tambaleándose. Tenía que llegar al centro comunitario. Tenía que encontrar ese sótano. Pero primero sacó su celular y marcó el número de Roberto. «Elena, son las 2 de la madrugada». «Roberto, escúchame. Sé quién se llevó a Sofía y podría estar viva». «¿Qué?» «Elena, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» «En el parque. Encontré pruebas. Era don Joaquín». «Don Joaquín. Elena, él se mudó hace años». «Lo sé. Pero hay más. Hay un lugar, un sótano. Voy para allá». «No, Elena, no vayas sola. Voy para allá. Llama a la policía». «No hay tiempo. Si está viva, si Sofía está ahí». «Elena». Pero ella ya había colgado. Corrió por las calles desiertas, la fotografía y la carta apretadas en su mano. El centro comunitario había cerrado hace 2 años por falta de presupuesto. El edificio abandonado se alzaba como una sombra contra el cielo nocturno. La puerta principal estaba asegurada con cadenas, pero Elena recordaba que había una entrada lateral por el callejón. Efectivamente, esa puerta estaba apenas cerrada con un candado oxidado. Con una piedra lo golpeó hasta que cedió. El interior olía a humedad y abandono. Los muebles estaban cubiertos de sábanas polvorientas, las ventanas tapiadas. Elena buscó alguna entrada al sótano que mencionaba la carta. Revisó cada habitación, cada closet, hasta que en lo que había sido la cocina encontró una puerta disimulada detrás de un refrigerador viejo. La puerta daba a unas escaleras que descendían hacia la oscuridad. Elena bajó, su linterna cortando la negrura. El sótano era más grande de lo que esperaba, con pasillos que se extendían en varias direcciones. «¿Sofía?», llamó, su voz haciendo eco. «Sofía, ¿estás aquí?». Siguió el pasillo principal hasta llegar a una puerta de metal. Estaba cerrada, pero no con llave. La abrió lentamente. La habitación del otro lado la dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, todas de niños jugando en el parque, y ahí, en una sección, estaban las fotos de Sofía. Docenas de imágenes tomadas sin que Elena lo supiera. Sofía en el columpio, Sofía con su uniforme escolar, Sofía entrando a su casa. Pero no eran solo de Sofía. Había fotos de otros niños, algunos que Elena reconocía como los desaparecidos de los que la detective le había hablado, y fotos más recientes de niños que aún vivían en el barrio. En el centro de la habitación había una mesa con más fotografías, documentos, y lo que parecían ser diarios. Elena tomó uno y lo abrió en una página al azar. 15 de marzo, 2017. Hoy fue el día. La pequeña Sofía finalmente vino sola con su madre. He esperado tanto tiempo. Es perfecta, como los otros. Pero esta vez será diferente. Esta vez no cometeré los errores del pasado. Esta vez la mantendré segura, lejos de este mundo corrupto. Elena sintió náuseas nuevamente. Continuó leyendo, pasando páginas frenéticamente. La tengo en el lugar seguro. Llora por su madre, pero pronto entenderá que esto es lo mejor. Los niños no deberían crecer en este mundo horrible. Mejor preservar su inocencia para siempre. Ha pasado una semana. Tuve que mudarla. El sótano no es seguro con tanta búsqueda. Mi contacto en el norte la cuidará bien. Le dije que era mi nieta, que sus padres murieron. Nadie hace preguntas. Si pagas bien. He vuelto después de años. El parque sigue igual. Los padres siguen trayendo a sus niños, inconscientes del peligro. Pero yo estoy viejo, enfermo.
Ya no puedo salvarlos como antes. Solo puedo observar y recordar. Elena dejó caer el diario. En el norte. Sofía había sido llevada al norte. Pero, ¿dónde exactamente? ¿Con quién? Escuchó pasos arriba. Alguien más había entrado al edificio. ¿Elena? Era la voz de Roberto. ¡Aquí abajo!, gritó. Roberto bajó corriendo, seguido por 2 oficiales de policía. Cuando vio la habitación, se quedó paralizado. «Dios mío, era Joaquín», dijo Elena, las lágrimas corriendo por su rostro. «Se la llevó y la dio a alguien en el norte. Podría estar viva, Roberto. Nuestra niña podría estar viva». Los policías inmediatamente llamaron por refuerzos. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en una escena del crimen activa. La detective Ruiz llegó con un equipo completo. «Esto es increíble», dijo mientras examinaba las evidencias. «Hay décadas de actividad criminal documentada aquí». «¿Van a buscar a Joaquín?», preguntó Elena. «Ya tenemos unidades en camino, a su última dirección conocida. Pero según estos documentos, está muy enfermo. Es posible que ya esté muerto». Roberto apretó los puños. «¿Y mi hija? ¿Qué hay de mi hija? Vamos a analizar todo, cada foto, cada documento. Si hay alguna pista sobre dónde pudo haber sido llevada, la encontraremos». Las siguientes horas fueron un torbellino. El sótano reveló más horrores. Pertenencias de los niños desaparecidos, más diarios detallando la obsesión enferma de Joaquín por proteger a los niños del mundo, mapas con rutas hacia el norte. Fue cerca del amanecer cuando encontraron lo que buscaban. En uno de los diarios más recientes, Joaquín había escrito: «Contacté a mi viejo amigo MS de Chihuahua. Me debe favores de cuando lo ayudé años atrás. Aceptó cuidar a la niña. Le di suficiente dinero para varios años. Dirección: Rancho Los Álamos, carretera a Juárez, kilómetro 47. La detective Ruiz inmediatamente contactó a las autoridades de 1900 Chihuahua. Elena y Roberto querían salir inmediatamente hacia allá, pero la detective los detuvo. «Entiendo su desesperación, pero necesitamos hacer esto correctamente. Si su hija está ahí, no queremos alertar a nadie y que la muevan o algo peor». Fueron las horas más largas de la vida de Elena. Esperaron en la estación de policía mientras coordinaban con las autoridades del norte. Roberto tomaba su mano, ambos en silencio, sin atreverse a tener demasiada esperanza. A las 10 de la mañana recibieron la llamada. «Encontramos el rancho», informó la detective. «Hay una adolescente viviendo ahí, 14 años aproximadamente. Va a la escuela local bajo el nombre de Sofía Salazar». Elena se derrumbó. Roberto la sostuvo mientras ambos lloraban. «Necesitamos que vengan a identificarla, pero debo advertirles, han pasado 7 años. Ella era muy pequeña cuando... puede que no los recuerde». El viaje a Chihuahua fue surreal. Elena miraba la fotografía que había encontrado en el columpio. ¿Cómo alguien había sabido cómo se vería Sofía ahora? Había sido el mismo Joaquín, vigilando desde lejos. Llegaron al rancho escoltados por varias patrullas. Era un lugar aislado, pero bien mantenido. Un hombre mayor, identificado como Manuel Salazar, estaba esposado en una de las patrullas. «Dice que no sabía que la niña era robada», les informó un oficial, que Joaquín le dijo que era huérfana, que le pagó para cuidarla y darle educación. «¿Dónde está?», preguntó Elena. «¿Dónde está mi hija?» «Adentro, con una psicóloga. Señora Martínez, debo prepararla. Ella cree que sus padres murieron. Ha vivido con esa historia por 7 años». Elena sintió que el mundo se tambaleaba. Su bebé, su Sofía, había crecido creyendo que estaban muertos. Entraron a la casa. En la sala, sentada en un sofá, estaba una adolescente. El mismo cabello castaño, más largo ahora, los mismos ojos color miel. Era Sofía, pero también no lo era.
Esta era una Sofía que había crecido sin ellos, que había vivido otra vida. La chica los miró con confusión y algo de miedo. ¿Quiénes son ustedes? Elena dio un paso adelante, las lágrimas nublando su visión. Sofía, soy yo, soy tu mamá. La adolescente retrocedió. Mi mamá está muerta, los dos están muertos. El abuelo me lo dijo. No, mi amor, estamos aquí. Siempre te hemos buscado. Cada día durante 7 años. Roberto sacó su cartera mostrando una foto vieja. Sofía a los 7 años, con su vestido de cumpleaños. Mira, eres tú. Esta eres tú. Algo cambió en los ojos de la chica. Un destello de reconocimiento. Tal. ¿Ves un recuerdo enterrado? Yo tenía un vestido así, con una corona de princesa. Sí, Elena sonrió entre lágrimas. Te encantaba esa corona, y tenías una muñeca llamada Luna. Luna. La chica parecía luchar con memorias largo tiempo suprimidas. Luna tenía un vestido azul, y había un columpio que no chirriaba. Elena ya no pudo contenerse, se acercó despacio, dándole espacio a su hija. Sí, mi amor, tu columpio favorito, ibas tan alto que me asustabas. La adolescente comenzó a llorar. «Mamá, ¿de verdad eres tú?» «Sí, mi cielo, soy yo». El abrazo fue tentativo al principio, como si ambas temieran que la otra desapareciera. Pero luego Sofía se aferró a Elena como si fuera un salvavidas, y Elena la envolvió en sus brazos, como había soñado hacer durante 7 largos años. Roberto las abrazó a ambas. Su familia finalmente reunida, pero irrevocablemente cambiada. La psicóloga les explicó que sería un proceso largo. Sofía había vivido otra vida, tenía otra identidad. La transición sería difícil para todos, pero estaba viva. Estaba con ellos. Era más de lo que se habían atrevido a esperar. Mientras preparaban el papeleo para llevar a Sofía a casa, llegó una última noticia. Habían encontrado a Joaquín en un hospital de Monterrey, en estado terminal. El cáncer había regresado agresivamente. Tenía días, tal vez horas de vida. «Quiero verlo», dijo Elena. Roberto la miró sorprendido. «Elena, no. Necesito entender. Necesito saber por qué». Fue sola. Roberto se quedó con Sofía, comenzando el largo proceso de reconectar. Elena condujo hasta Monterrey, llegando al hospital cuando caía la noche. Joaquín estaba irreconocible. El hombre robusto y amable que había conocido era ahora un esqueleto con piel. Abrió los ojos cuando ella entró. Elena. Su voz era un susurro rasposo. «Sabía que vendrías». «¿Por qué?», fue todo lo que pudo preguntar. «Para salvarla», tosió. «Este mundo destruye la inocencia. Los niños sufren, son lastimados. Yo solo quería protegerlos, mantenerlos puros. Los secuestraste, los alejaste de sus familias. Les di una vida. Mejor, lejos de la violencia, las drogas, el dolor. Mira a Sofía, creció segura, educada, sin traumas, sin sus padres, sin su familia». Joaquín cerró los ojos. «No espero que entiendas, pero todo lo hice por amor, un amor retorcido, tal. ¿Ves? Pero amor al fin. ¿Y los otros niños? ¿Qué pasó con ellos?». Una lágrima rodó por la mejilla del anciano. No todos sobrevivieron al viaje. Los primeros años no sabía lo que hacía. Algunos están enterrados en el terreno del parque. Por eso lo visitaba, para pedirles perdón. Elena sintió horror y una extraña lástima. Este hombre había destruido tantas vidas creyendo que las salvaba. ¿Por qué la foto? ¿La foto en el columpio? Joaquín sonrió débilmente. «No fui yo. Debe haber sido Manuel. Le pedí que te la enviara si algo me pasaba, para que supieras que estaba viva, que estaba bien. Mi última buena acción. ¿Y el columpio? ¿Por qué se movía solo?». Los ojos del moribundo se abrieron con sorpresa. «¿Se movía? Entonces es verdad, los niños siguen jugando».
Los que no pude salvar siguen ahí. Murió esa noche. Elena se quedó hasta el final, no por compasión, sino para asegurarse de que se fuera llevándose sus secretos. Pero sus últimas palabras la perseguirían. Dile a Sofía que el abuelo la quería, a su manera. Cuando regresó a Chihuahua, encontró a Roberto y Sofía en el hotel, viendo álbumes de fotos. Sofía lloraba y reía al mismo tiempo, redescubriendo su vida perdida. «Mira, mamá», dijo Sofía cuando Elena entró. Había vuelto a llamarla mamá. «¿Me veía así de chiquita?» Elena se sentó con ellos, su familia imperfecta pero completa. Afuera, en algún lugar de Guadalajara, el parque de 1900 San Rafael estaba siendo renovado. Pronto, nuevos niños jugarían donde tanto dolor había ocurrido. Pero Elena sabía que algunos lugares nunca olvidan. Y en las noches sin viento, cuando la luna ilumina los nuevos columpios, tal vez aún se pueda escuchar el eco de risas infantiles, de todos los niños que jugaron ahí, los que volvieron a casa y los que no. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices permanecerían para siempre. Y en algún lugar de su corazón, Elena guardaba una verdad que nunca compartiría. A veces, el amor puede ser la emoción más destructiva de todas. Fin del capítulo 3. Pausa narrativa. Esperando comando OK. Para continuar con el capítulo 4 final. Tentar nuevamente Gok editar. Capítulo 4. El regreso a Casatres. Meses después la familia Martínez regresaba a San Rafael. El viaje desde Chihuahua había sido largo, no solo en kilómetros, sino en emociones. Sofía miraba por la ventana del auto, sus ojos absorbiendo cada detalle del paisaje que alguna vez fue familiar. ¿Recuerdas algo?, preguntó Elena suavemente desde el asiento del copiloto. Sofía se encogió de hombros, un gesto típicamente adolescente que Elena estaba aprendiendo a descifrar. Fragmentos, como destellos. A veces veo una imagen y siento que la conozco, pero no puedo ubicarla. La terapia había ayudado mucho. La psicóloga les había advertido que recuperar 7 años no sería fácil. Sofía había vivido como Sofía. Salazar había ido a la escuela, había hecho amigos, había construido una identidad. Ahora tenía que reconciliar esa vida con su verdadera historia. «Ahí está», dijo Roberto cuando doblaron en la calle familiar. «Nuestra casa». La casa se veía igual pero diferente. Elena había insistido en pintarla, cambiar las cortinas, renovar lo que pudieran. No podían vivir en un museo del dolor. Sofía bajó del auto lentamente, observando la fachada. De pronto, sus ojos se iluminaron. «El rosal», señaló hacia el jardín lateral. «Yo ayudaba con el rosal». Sí, Elena contuvo las lágrimas. «Te encantaba regar las plantas conmigo». Carmen Delgado salió de su casa al escuchar el auto. Se había mantenido en contacto durante estos meses, siendo un apoyo invaluable para Elena. «¿Llegaron?», se acercó con cautela, sin querer abrumar a Sofía. «Qué alegría verlos». Sofía la miró con curiosidad. Carmen había envejecido visiblemente en 7 años, pero algo en su rostro disparó otro recuerdo. Usted hacía galletas de chispas de chocolate». Carmen sonrió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, mi niña, y siempre te guardaba las que tenían más chispas». Entraron a la casa. Elena había preparado el cuarto de Sofía, pero no como estaba cuando tenía 7 años. Con ayuda de la psicóloga, habían creado un espacio apropiado para una adolescente, incorporando algunos elementos del pasado, pero permitiendo que Sofía lo hiciera suyo. «Es bonito», dijo Sofía, tocando tímidamente el edredón nuevo. En la mesita de noche Luna la esperaba, limpia y remendada. «Si quieres cambiar algo, solo dilo», ofreció Elena. «Este es tu espacio». Los primeros días fueron de ajuste. Sofía deambulaba por la casa como un fantasma, tocando objetos, abriendo
en cajones, tratando de despertar memorias dormidas. A veces funcionaba. El olor del café de Roberto le recordó desayunos domingueros. El sonido de la lavadora le trajo imágenes de ayudar a doblar ropa. Pero otras veces la frustración la dominaba. ¿Por qué no puedo recordar más?, gritó. Una tarde, tirando un álbum de fotos. Se supone que esta es mi vida. El trauma bloquea memorias, le explicó Elena recogiendo las fotos dispersas. La doctora dijo que es normal. Tu mente te protegió olvidando. ¿Protegerme de qué? ¿De ustedes? No, mi amor. De lo que pasó. Del miedo, de la confusión. Eras muy pequeña. Una tarde, mientras Roberto trabajaba, Elena decidió que era momento de enfrentar lo inevitable. ¿Quieres dar un paseo?, le preguntó a Sofía. Caminaron por el barrio, Elena señalando lugares significativos. La escuela primaria donde Sofía había cursado primer año, la heladería que visitaban los domingos, la iglesia donde había hecho su primera comunión. Finalmente llegaron a su destino. El parque de San Rafael había sido completamente transformado. Juegos modernos y coloridos reemplazaban a los viejos. El piso era de goma especial para amortiguar caídas. Había cámaras de seguridad en cada esquina y mejor iluminación. Sofía se detuvo en la entrada, su cuerpo tensándose. ¿Lo recuerdas?, preguntó Elena suavemente. Los columpios, susurró Sofía. Pero están diferentes. Los cambiaron. Todos. Pero mira, Elena señaló hacia la derecha. Pusieron los nuevos en el mismo lugar. Se acercaron lentamente. Había niños jugando, sus risas llenando el aire. Madres vigilantes en las bancas. La vida había regresado al parque. Sofía tocó la cadena de un columpio nuevo. Aquí, yo estaba aquí. Sí. Y luego, la pelota. Los ojos de Sofía se dirigieron hacia donde habían estado los arbustos. Ahora había una cerca de seguridad. Fui por la pelota y... No tienes que recordar si no quieres. Pero Sofía cerró los ojos, concentrándose. Un señor, el señor de la tienda, me dijo que mi mamá me llamaba, que había un gatito herido en su tienda y que tú querías que lo viera. Elena apretó los puños. Incluso después de su muerte, la manipulación de Joaquín la enfurecía. Lo seguí, confiaba en él. Siempre me daba dulces. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sofía. Había una camioneta, me dio algo de tomar que sabía raro, y luego desperté en otro lugar. Elena la abrazó mientras Sofía lloraba, liberando años de confusión y miedo reprimido. Otras madres en el parque las miraban con curiosidad y algo de reconocimiento. La historia de Sofía Martínez había sido noticia nacional. Esa noche, durante la cena, Sofía hizo la pregunta que Elena había temido. ¿Por qué lo hizo el señor Joaquín? ¿Por qué me llevó? Roberto y Elena se miraron. Habían discutido esto con la psicóloga. La verdad, pero dosificada. Estaba enfermo, explicó Roberto. No en su cuerpo, sino en su mente. Creía que estaba protegiéndote, salvándote de algo, pero estaba muy equivocado. ¿Me quería? A su manera enferma, sí, admitió Elena, pero eso no justifica lo que hizo, nada lo justifica. El señor Manuel, él también me quería, me cuidó bien, iba a mis festivales de la escuela, me ayudaba con la tarea. Sofía parecía conflictuada. ¿También era malo? Es complicado, dijo Elena. Él no sabía la verdad al principio. Cuando se enteró por las noticias, ya te había criado por años. No es malo, pero tomó decisiones equivocadas. Manuel Salazar estaba en prisión preventiva, esperando juicio. Su abogado alegaba que fue engañado, que genuinamente creía estar cuidando a una huérfana. Las cartas que le escribía a Sofía permanecían sin abrir en un cajón. Las semanas pasaron. Sofía comenzó a asistir a una escuela privada para ponerse al día académicamente.
El cambio de sistema educativo era otro desafío. Hizo algunas amigas, aunque mantener conversaciones normales era difícil cuando tu historia incluía un secuestro de 7 años. Una tarde, Elena encontró a Sofía en el jardín trasero, sentada donde solían estar los rosales. ¿Estás bien? ¿Sabes? ¿Qué es lo más raro?, dijo Sofía. Extraño mi otra vida. Sé que no debería, sé que esta es mi verdadera familia, pero allá tenía amigos, una rutina, una normalidad. Aquí todo es nuevo, aterrador. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? ¿De verdad? Elena se sentó junto a ella. No de la misma manera que tú, pero sé lo que es perder 7 años. Yo perdí 7 años de verte crecer. Tu primera menstruación, tus primeros crushes, tus peleas de secundaria, nos robaron eso a ambas. A veces siento que soy 2 personas, confesó Sofía. La Sofía de aquí y la Sofía de allá. No sé cómo ser ambas. No tienes que elegir, eres la suma de todas tus experiencias. Lo que viviste allá también es parte de ti. Un día llegó una notificación de la fiscalía. Habían terminado de excavar ciertas áreas del parque basándose en las confesiones póstumas de Joaquín. Habían encontrado restos. 3 de los niños desaparecidos finalmente podrían tener un entierro digno. La noticia sacudió nuevamente al barrio. Familias que habían vivido décadas sin respuestas finalmente tenían un cierre, por doloroso que fuera. Se organizó un servicio memorial en la iglesia de San Rafael. Elena dudaba si llevar a Sofía, pero ella insistió en ir. Pude haber sido yo, dijo simplemente. El servicio fue emotivo. Padres ancianos llorando por hijos que nunca crecieron, hermanos recordando juegos interrumpidos, y en medio de todo, los Martínez, la única familia que había recuperado a su hija. Después del servicio, una mujer mayor se acercó a Elena. Soy Marta Guerrero. Mi hijo Pablito desapareció en 1987. Tenía 6 años. Elena tomó sus manos, sin saber qué decir. No les tengo envidia, continuó Marta. Bueno, sí, pero también ustedes tienen que reconstruir. Nosotros al menos tenemos nuestros recuerdos intactos. Ustedes tienen que crear nuevos mientras lidian con los años perdidos. Era verdad. La recuperación de Sofía no era el final feliz que las películas mostraban. Era el comienzo de un proceso largo y a veces doloroso. Los problemas surgían en momentos inesperados. Sofía tenía ataques de pánico en espacios cerrados. No podía dormir sin una luz encendida. A veces despertaba gritando, aunque no recordaba las pesadillas. Roberto también luchaba. La culpa de no haber protegido a su hija lo consumía. Comenzó a beber más de lo usual, hasta que Elena lo confrontó. «No me recuperaste para perderte a ti también», le dijo Sofía una noche, encontrándolo dormido en el sofá con una botella vacía. «Te necesito, papá, completo». Roberto buscó ayuda. Terapia familiar se volvió parte de su rutina. Lentamente aprendieron a hablar de los años perdidos sin que el dolor los paralizara. 6 meses después del regreso, Sofía tomó una decisión. «Quiero escribirle a Manuel». Elena y Roberto intercambiaron miradas preocupadas. «Necesito cerrar ese capítulo», explicó Sofía. «Él fue mi padre por 7 años. No puedo simplemente borrarlo». Con supervisión de la psicóloga, Sofía escribió la carta. No era de perdón ni de condena, sino de despedida. Agradeció los cuidados, pero estableció que su vida estaba con su verdadera familia. La respuesta llegó semanas después. Manuel expresaba arrepentimiento, amor y esperanza de que Sofía fuera feliz. Incluía fotos de sus años juntos que la fiscalía había autorizado. Sofía las guardó en una caja, parte de su historia, pero no su futuro. Un año después del regreso,
El parque organizó un evento de reapertura oficial. Habían pasado suficientes meses para que la sombra del horror se diluyera un poco. Querían devolverle al espacio su propósito original, ser un lugar de alegría infantil. Los Martínez fueron invitados especialmente. Sofía, ahora de 15 años y varios centímetros más alta, dudaba en asistir. «Es tu decisión», le dijo Elena. «Pero podría ser una forma de recuperar el espacio, de crear nuevas memorias». El día del evento, el parque estaba decorado con globos y listones. Había música, comida, juegos. Los niños corrían y reían, ajenos a la historia oscura del lugar. Sofía se paró frente a los columpios nuevos. Un niño pequeño le preguntó si quería columpiarse. «Soy muy grande», respondió ella. «Nunca se es muy grande para los columpios», insistió el niño. Sofía miró a sus padres. Elena asintió con una sonrisa. Lentamente, Sofía se sentó en el columpio. Al principio solo se mecía suavemente, pero luego comenzó a tomar impulso. Más alto, como cuando tenía 7 años. Por un momento, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. Era Sofía a los 7, riendo mientras volaba. Era Sofía a los 14 en Chihuahua, columpiándose en el parque de su escuela. Era Sofía a los 15, recuperando un pedazo de su infancia robada. Cuando bajó, tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. «¿Cómo se sintió?», preguntó Roberto. «Como volar», respondió. «Como volver a casa». Esa noche, mientras cenaban pizza, el platillo favorito, que Sofía había mantenido a través de ambas vidas, Elena notó algo diferente. Por primera vez en meses, la conversación fluía naturalmente. Sofía contaba una anécdota de la escuela, Roberto hacía un chiste malo, Elena los regañaba a ambos por hablar con la boca llena. Parecían, por un momento bendito, una familia. Normal, pero Elena sabía que normal era relativo. Siempre habría cicatrices, siempre habría momentos donde los 7 años perdidos pesarían como plomo. Habría graduaciones de primaria y secundaria a las que no asistieron, cumpleaños que no celebraron, primeros días de escuela que no fotografiaron. Sin embargo, tenían esto, el presente, la oportunidad de construir nuevos recuerdos sobre los cimientos del amor que nunca murió. Antes de dormir, Elena pasó por el cuarto de Sofía. La encontró escribiendo en un diario. ¿Diario nuevo? La doctora dice que ayuda. Escribir lo que siento, lo que recuerdo. Estoy tratando de juntar las piezas de quién soy. Elena se sentó en el borde de la cama. ¿Y quién eres? Sofía lo pensó un momento. Soy Sofía Martínez. Fui Sofía Salazar. Me perdí a los 7 y me encontré a los 14. Tengo 2 historias, pero una sola vida. Y sonrió tímidamente. Soy tu hija. Siempre fui tu hija, incluso cuando no lo recordaba. Elena la abrazó, respirando el aroma de su champú, sintiendo su calor sólido y real. Te amo, mi niña, mi Sofía. Yo también te amo, mamá. Esa noche, por primera vez en 8 años, Elena durmió sin pesadillas. En sus sueños, Sofía tenía todas las edades al mismo tiempo. La bebé que había cargado, la niña de 7 años que había perdido, la adolescente que había recuperado, la mujer en que se convertiría. En el parque renovado, los columpios se mecían suavemente con la brisa nocturna, pero ya no había misterio en su movimiento, no había fantasmas esperando. Los únicos ecos que quedaban eran de risas infantiles nuevas, de familias creando memorias felices donde una vez reinó el horror. La historia de Sofía Martínez se convirtió en leyenda local, pero una leyenda con final diferente al esperado. No era solo sobre pérdida y dolor, sino sobre resiliencia, sobre el amor que sobrevive a la separación,
sobre la posibilidad de sanar incluso las heridas más profundas. Y en las noches tranquilas, cuando Elena se sentaba en el jardín trasero, donde una vez cultivó rosas con su pequeña, podía cerrar los ojos y escuchar no los ecos del pasado perdido, sino la promesa del futuro recuperado. Porque algunas historias, contra todo pronóstico, sí tienen segundas oportunidades. Sofía estaba en casa, diferente, cambiada, con cicatrices invisibles pero innegables. Pero en casa, al fin. Y eso, pensaba Elena mientras veía las estrellas, era su propio tipo de milagro.